Así que es una gran alegría poder recibir a nuestros hermanos queridos que están viniendo a servir, a dedicar su vida al servicio de la Iglesia de Cristo aquí en Wilde y en Berazategui. Y es un honor también para mí poder presentarlos. Estuve hace un par de semanas allá en el calor de Belén de Pará con ellos presentando el proyecto y hoy están acá regresando a nuestra iglesia local. Así que quiero primero dar la bienvenida a los dos para que todos los conozcan. Tiago y Tai, por favor, adelante. Luego oramos por ellos y luego sí vamos al tiempo de la palabra, ¿sí? Él es Tiago. Para los que no lo conocían, es ecuatoriano, no, mentira, es brasileño. Brasileño, su esposa Tai, no sé qué le vio porque ella es muy bonita, él, bueno, el Señor tuvo gracia, pero son hermanos muy amados que han venido, han tomado la decisión, dejado su vida allá en Brasil, en las playas hermosas de Brasil, los que conocen ahí saben lo que han dejado, y han venido al frío de Buenos Aires, pero han venido a servirnos, a servir a la iglesia de Wilde, de Berazategui, y están ansiosos, yo sé, por empezar su trabajo, su labor aquí en la iglesia, y hoy es el día en el cual Tiago va a empezar compartiendo la palabra. Pero antes quiero que podamos orar por ellos para este comienzo, para con la iglesia pueda en verdad ser de mucha bendición para ustedes, para ellos, para todos nosotros como iglesia. Así que oramos por ellos. Por favor, Carlitos, ¿querés orar? Buen día. Es un gusto estar acá otra vez. Ya les pido perdón por el español. Hace un tiempo ahí que no hablo mucho español, así que algunas palabras capaz se me fallen, pero puede corregirme tranquilamente. Si no entiende, diga, no entendí, tranquilamente. Es un gusto, como bien comentó el pastor, estar de vuelta acá en Argentina. Es una alegría inmensa poder estar acá en esa iglesia que nos recibió desde el primer día que llegamos acá en Argentina en 2020. Es una alegría inmensa poder estar acá con ustedes. Veo que hay bastante gente nueva, algunas personas nuevas que no me conocía, y también sé que hay algunas personas que, más allá de que me conocían, no conocía mucho nuestra historia, mi historia y la historia de mi esposa hasta llegarnos a Argentina. Entonces, antes me gustaría presentarnos oficialmente a la iglesia para que pueda conocer un poquito más de nuestra historia y trayectoria hasta llegarnos a Argentina. Llegamos en 2020, como ya comentó el pastor, llegamos en 2020. Año pasado estuvimos un año en Brasil y ahora estamos de vuelta para servir y seguir congregando y sirviendo al Señor con ustedes acá en Wilde. Bueno,
Yo soy Tiago. Va a pasar una diapo, yo no sé si el gran equipo de media, ¿no? Pudo ahí, bueno, ahí, ¿quién somos? Este proyecto estuvimos presentando allá en Brasil. Estamos hace más de un mes ahí viajando, salimos de mi provincia, fuimos a la provincia de Tai y después fuimos al sur de Brasil. Estamos ahí hace un mes viajando, estamos un mes sin casa, sin nuestra casa, presentando este proyecto misionero. Bueno, yo soy Tiago, yo soy natural de Salvador, Bahía. Algunos acá conocen, ya pudieron ir allá. Tengo 30 años, soy casado hace 4 años y medio, con la mujer más linda que ya vi en mi vida, que pasó ahí bien, dijo, ¿cómo puede ser que ella me miró, no? Bueno, el Señor lo hace milagros, Taila, que es de Brasilia, ¿no? Es la capital de Brasil, pero se mudó desde chiquita al norte de Brasil, a Belém. Ella se dice que es de norte, no dice que es de Brasilia, dice que es nortista. Y ella vivió allá en Pará, en el norte de Brasil, hasta 2019, cuando nos casamos y nos mudamos para acá, para Argentina. Nosotros somos ex seminaristas, estudiamos en el Instituto Misionero Palabra de Vida Norte, donde nos conocimos y tuvimos la oportunidad de aprender y servir en varios campos misioneros. Y en cada viaje misionero que realizaba, el Señor hablaba a mi corazón con un texto bíblico que es muy conocido, creo, por la mayoría de nosotros, cristianos, que dice, entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. O sea, en cada campo misionero que yo visité, en cada comunidad que conocí, yo conocí comunidad indígena, yo conocí comunidad quilombola, yo conocí también comunidad ribereña. No sé si ustedes conocen, los ribereños son quien vive cerca a los ríos. La mayoría de las ciudades ribereñas no se puede ingresar en auto, solamente en barco, embarcaciones. Y mientras yo visitaba en el tiempo de seminario, haciendo los viajes misioneros, yo vi lo útil que sería la presencia de misioneros con otra formación, aparte de la teología. Por ejemplo, hubo una comunidad en que yo visité, una comunidad ribereña llamada Ángeles, allá en norte, y yo conocí a un joven que tenía 15 años, me dijo que estaba en el secundario y no sabía leer. Y él no podía leer la Biblia en su casa. Y yo salí de ese viaje pensando, Dios, ¿cómo sería útil, por ejemplo, la presencia de un misionero, aparte de la formación teológica, con una formación, por ejemplo, en pedagogía? ¿Así se dice pedagogía? Para, por ejemplo, alfabetizar a ese joven, y muy probablemente él no era el único que estaba en esa situación. Y yo salí pensando, Dios, ¿cómo sería útil la presencia de un misionero con una formación en pedagogía y acá, por ejemplo, alfabetizar a este joven, hacer un puente entre la iglesia y la comunidad? Y abrir las puertas de la iglesia, ofrecieron también, aparte del discipulado, evangelismo, la alfabetización, y así enseñarles a leer la Biblia, y empezar capaz un discipulado personal, evangelismo personal. Y yo salí de ese viaje pensando en eso. Otra vez yo fui a una otra comunidad ribereña, en donde tenía una señora mayor que hacía 2 años que no podría levantarse de la cama, porque ya había perdido su tonus muscular. Y yo pensé, Dios, ¿cómo sería útil la presencia de un misionero acá, en esa comunidad, por ejemplo, aparte de la teología, con una formación en kinesiología, para, por ejemplo, ayudar a mucha gente que vive en situación así, porque es muy lejos? Para que la señora pudiera ir a un centro de salud, tenía que tomar un barco, después hacer un viaje en auto de 2 horas y media, hasta ahí encontrar un hospital o clínicas de salud, clínicas médicas. Y yo pensé, Dios, ¿cómo sería útil la presencia de misioneros acá en esos lugares, con otras formaciones aparte de la teología? Y fue una conferencia misionera allá en el norte, en el propio seminario. Ahí tenemos fotos. Cuando yo conocí a que hoy es mi esposa, ella no me miraba, ella no me quería para nada, pero oré mucho a Dios, dije, Dios, quiero esta. Y ahí somos nosotros, con nuestros compañeros haciendo los viajes misioneros. Fue un tiempo muy lindo para nosotros en el tiempo de seminario. Y fue finalmente en una conferencia misionera allá en Palabra de Vida, en donde yo decidí
que luego del tiempo de seminario yo iba a cursar medicina para servir para trabajar en la expansión del reino de Dios con otras herramientas aparte de la teología. Y ahí fue cuando yo estuve también hablando con otras agencias misioneras, misioneros, pidiendo consejos, ¿no? Y ellos dijeron, mira, ha tenido un cambio en el mundo misionero. Hoy la mayoría de las agencias misioneras exigen que el misionero tenga una otra formación, porque hay lugares que la palabra misionero ya no es bien vista, y para ingresar en lugares así tenés que tener una otra formación, porque cuando dice misionero ya no te dan la visa y ya cierran las puertas. Entonces, fue escuchando consejos y el Señor habló a mi corazón que decidimos con mi esposa, que yo decidí y hablé con mi esposa que luego del seminario venimos a Argentina. Yo ya había escuchado sobre medicina acá y tenía conocidos acá que estudiaban medicina, y ahí nosotros decidimos que luego del seminario nos casaríamos y vendríamos juntos a Argentina para ahora buscar una otra formación para servir a Dios con más herramientas, para trabajar en la expansión del reino del reino de Dios en este mundo con otras herramientas también. Entonces nosotros nos casamos en noviembre de 2019 y en enero de 2020 llegamos a Argentina, en donde nosotros conocimos al pastor Fernando, que ahora es un gran amigo, allá en la Sociedad Bíblica, ¿no? Y ahí empezamos a congregarnos acá desde enero de 2020 en la Iglesia de la Esperanza. Cuando llegamos, ahí mira el pastor y Sole y su esposa, cuando llegamos a la iglesia era más chiquita, era bien pequeña, tenía poquita gente, y fue muy gracioso porque yo llegué el miércoles acá, mi esposa llegó el sábado, 3 días después, y yo ya había conocido al pastor y él dijo, yo soy pastor y vamos a nuestra iglesia. Y bueno, vamos. Y mi esposa llegó y dijo, ¿a dónde vamos? Yo dije, vamos a una iglesia. ¿Y dónde conociste el pastor? ¿Sabes si es realmente un pastor? Sí, yo sé, ya conociera. Bueno, vamos. Tomamos un colectivo allá en Capital. Y yo dije, amor, no sé dónde vamos. ¿Y dónde vamos? Yo no sé. Y tomamos un colectivo y el colectivo empezó a salir allá de Capital y ella, amor, él es pastor de verdad. Amor, mira que ahora esas historias de venta de órganos, qué sé yo, amor, ¿dónde estamos yendo? Y yo, amor, tranquila, si vemos algo raro, salimos corriendo. Allá, amor, ¿dónde estamos yendo? Y llegamos acá en la iglesia y vimos la clase bíblica, ¿no? La decisión con la palabra, y me encantó. Yo me sentí por algunos minutos de una clase de seminario de teología sistemática allá del seminario, y eso me encantó. Yo dije, amor, es acá, porque aparte de que habíamos venido a estudiar, ¿no? Teníamos un planner, una planificación, y en ese plan teníamos allá, Señor, ayúdanos a encontrar una iglesia sana para poder congregarnos y servirte. El Señor nos dio dones y herramientas y queremos servirte en donde quiera que vayamos. Y desde que llegamos acá, el Señor nos presentó a esta iglesia y nos encantó, y dije, amor, es acá que vamos a estar, es acá. Mismo que sea lejos, nosotros cuando llegamos vivimos allá en Capital, mismo que sea lejos, vamos a servir acá, vamos a estar acá aprendiendo con ellos. En la primera clase no entendía muchas cosas, no entendía nada de español, nada, mi cabeza dolía, pero yo veía, en serio, si ustedes en algún momento vayan a un país con otro idioma, van a ver que duele la cabeza mucho al principio, ¿no? ¿Entender? El cerebro queda tipo, quiero funcionar pero no puedo porque no entiende, pero ahí vimos la importancia, la seriedad con la cual estuvieron enseñando la Biblia, y dijimos acá que vamos a servir y a congregarnos, perdón. Y ahí desde pronto dijimos, Pastor Fernando, en donde quiera que haya lugar para servir, estamos dispuestos. Si es para limpiar, lo que sea, queremos servir acá a Dios con ustedes. Y el pastor me dijo, bueno, tenemos mucho trabajo por hacer. Y ahí, desde entonces empezamos a trabajar juntos acá en la iglesia de Wilde. Desde entonces empezamos a servir a Dios acá en donde había espacio, en donde notábamos que había necesidad, ¿no? Como dije, vine para estudiar y 2020 vino la pandemia y yo no pude anotarme en la carrera. Cerró todo acá en Argentina. O sea, mi tiempo estuvo ahí libre para trabajar y para servir en la iglesia del Señor acá con ustedes en Wilde.
Y ahí empezamos entonces, pastor, vamos a ayudarles entonces a servir en los ministerios que ya existen en la iglesia, pero también podemos ahí implantar otros ministerios a medida que vayamos creciendo. Y ahí el pastor dijo, bueno, gracias a Dios por ustedes y la iglesia está abierta para que puedan seguir sirviendo. Y el primer ministerio que nosotros implantamos acá fue el Ministerio de Misiones y Evangelismo. Nosotros arrancamos ahí con la capacitación con los hermanos, ¿no? Y después empezamos a hacer evangelismo en las calles, ¿no? Acá fue el primer taller. Hicimos ahí todo el mes de enero, no sé si todos se recuerdan, a los que estaban en ese momento, hicimos ahí el mes de enero todo de capacitación acerca de lo que es el evangelismo bíblico, invitamos a otras personas de otras iglesias y luego del mes de enero de capacitación hicimos nuestra primera evangelización acá como grupo, ¿no? Allá en ¿cómo se llama aquel parque de allá? Domínico, ¿no? Sí, hicimos allá, perdone. Y fue un tiempo muy bueno. Ahí fue acá en Lineal. Empezamos con el evangelismo. También hicimos culto misionero acá. Les cuento eso porque yo sé que hay gente que no conoce un poco de nuestra historia y trayectoria acá en la iglesia. Y también sé que muchos que más allá de que nos conocieron, también capaz no conocen mucho de nuestra trayectoria acá con ustedes en Wilde. Hicimos un culto misionero, invitamos misioneros argentinos que actúan hoy en Brasil, en una aldea indígena, haciendo la traducción de la Biblia, del Nuevo Testamento para esta comunidad indígena. Y ellos en este día nos enseñaron cómo es que funciona más o menos, creo que muchos acá se recuerdan cómo funciona más o menos la traducción bíblica, ¿no? Del Nuevo Testamento para el lenguaje indígena, ¿no? Entonces estuvimos acá trabajando, ¿no? y sirviendo activamente en la iglesia. Nosotros ayudamos también con los grupos pequeños, arrancamos con los grupos pequeños. Y vino la invitación, ¿no? Por parte, al comienzo, por parte del pastor Fernando y también del liderazgo, para que pudiéramos ser oficialmente misioneros de la iglesia. Y ahí estuvimos un tiempo orando con mi familia, orando con mi esposa, y ahí tuvimos un tiempo hasta que nosotros aceptamos la invitación y decidimos servir a tiempo completo. Teníamos planificado eso para luego de la facultad. Eso ya era nuestro plan. Hicimos seminario, facultad y después en donde Dios quiera que nos lleve, estaríamos ahí para servir en campos misioneros. La invitación vino un poquito antes de finalizar la carrera. Pero bueno, estuvimos orando y ahora acá estamos. Es un honor, es una alegría inmensa poder estar acá de vuelta con ustedes ahora. Formalmente, ¿no? Oficializando ahí esta invitación. Desde que salimos de acá, mi corazón no salió de acá en ningún momento. Estuve orando por la iglesia, estuve en contacto con hermanos y nuestro corazón estuvo acá siempre, desde que estuvimos este año en Brasil, ¿no? Después, si quiere escuchar más cómo fue el tiempo en Brasil, estoy disponible, puede enviarme un mensaje, podemos salir a tomar una gaseosa, mate, bebida caliente no me gusta mucho, café, mate, pero podemos salir y charlamos y como chipa, me encanta la chipa, bueno, como la chipa, no sé, con un poquito de gaseosa, de jugo, no me gusta mucho la bebida caliente, café, no me gusta, no sé por qué, pero bueno, oficialmente somos nosotros, Tiago, Taila, y esta fue nuestra trayectoria, un corto resumen de nuestra trayectoria, de nuestra historia, hasta llegarnos acá en Wilde. Y esto estuvimos presentando allá en Brasil también, el proyecto misionero para levantar sustento, para que pudiéramos estar acá. Y como bien dijo el pastor, dejamos todo allá y sí, dejamos un par de cosas allá. Yo pensé que iba a tardar un poquito más de estar acá por tema sustento y bueno, algunas cosas, pero
el Señor tiene el control de todo y así ya lo hizo y ahora estamos acá, es un gusto. Ya fuimos muy bien recibidos acá desde que llegamos, ya hemos sido muy bendecidos desde que llegamos acá en esta semana. Bueno, como les mencioné al principio de esta presentación, uno de los versículos que más me impactó el corazón durante mi tiempo de seminario fue el Mateo 9:37. Y me gustaría que ustedes abrieran sus Biblias a ese texto para que podamos meditar en estas verdades, para que el Espíritu Santo nos hable y fortalezca en nuestros corazones, en nosotros una profunda convicción y amor por el trabajo misionero y por trabajar en la expansión del reino de Dios. Así que abramos las Biblias, abran sus Biblias en Mateo 9. Vamos a leer desde el versículo 35 hasta el versículo 38. Igual antes vamos a orar. Mateo 9, 35 al 38. Oramos. Dios, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu salvación. Gracias porque aún vivimos en un país en donde es posible abrir libremente tu palabra, escuchar y aprender y oír tu voz. Nos pedimos que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones en ese momento a través de tu palabra y que salgamos de acá hoy diferentes, distintos de cómo llegamos y que tu palabra penetre a lo profundo de nuestro corazón, de nuestro alma, Dios, y que podamos aprender más de ti y ser más parecido contigo. Es por eso que en tu nombre oramos agradecidos. Amén. Bueno, vamos al texto. Mateo 9, 35 al 38. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos de versículo a versículo reflexionando, ¿no?, en lo que el Señor nos enseña en tu palabra, ¿no? En el versículo 35 me gustaría que ustedes tomaran nota de algunas palabras clave, que serían las más importantes, ¿no?, de ese versículo, que sería recorría, enseñar o enseñando, predicando y sanando. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Vamos en ese primer versículo 35 reflexionar en cada de esas palabras que yo les pido que marquen para después volver a reflexionar en sus casas. La primera palabra sería recorría. Vamos a ver lo que podemos aprender y aplicar en nuestras vidas con estas palabras. Recorría, ¿no? Si leemos nosotros ahí algunos capítulos anteriores del Evangelio de Mateo, desde el capítulo que marca el inicio del ministerio de Jesús allá en Mateo 4, 16 y 17, si leemos desde ahí, podemos confirmar exactamente lo que está escrito en ese versículo 35. Jesús recorrió, pasó por muchos lugares. Jesús recorría, es decir, podemos interpretar y aplicar. Jesús recorría, Jesús caminaba, Jesús visitaba, Jesús pasaba por ciudades y aldeas. Y eso demuestra que Jesús era activo y podemos decir también intencional en el trabajo de expandir el reino de Dios en este mundo. Donde quiera que iba, Jesús iba tras los pecadores. Y Jesús mismo dijo que había venido o que vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y ese es el plan de Dios. Nuestro Dios es un Dios vivo y activo en la historia. Él es quien nos busca, nos salva y nos llama. Envió a su Hijo para salvarnos. No esperó que vayamos hasta Él. Él vino y Él nos llama y Él nos salva. O sea, podemos aprender que Dios es un Dios activo en la historia y Jesús también. Mientras estuvo acá presencialmente,
en cuerpo, Jesús recorrió, pasó, él era activo, él iba atrás de los pecadores a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y así como Jesús, nosotros también debemos ser activos en la obra del Señor. No debemos ser pasivos e inertos y esperar a que los pecadores vengan a nosotros. Debemos ir a ellos donde quiera que vayamos. ¿Y qué hacía Jesús entonces mientras recorría por los pueblos y aldeas en busca de pecadores? Y es lo que dice el versículo 35. Las otras palabras importantes, ¿te acordás? Yo dije marcar las palabras más importantes. La primera era recorría. Y la segunda sería enseñando, ¿no? Enseñando en las sinagogas de ellos. O sea, Jesús, él instruía, él enseñaba a la gente, exponiendo la palabra de Dios, leyendo los evangelios. Podemos ver que Jesús siempre hablaba, comentaba del Antiguo Testamento, ¿no? Y uno de los principales objetivos al exponer el Antiguo Testamento o al exponer la palabra, las Sagradas Escrituras, aparte de instruir, ¿no?, en el camino correcto, es proteger al pueblo de falsas enseñanzas. O sea, el objetivo es que el pueblo sea enseñado a partir de la autoridad de Dios y no de la autoridad y pensamientos humanos. O sea, cuando Jesús recorría, Jesús estaba ya también enseñando, ¿no?, para exponer las Escrituras, para guiar al pueblo, a la gente, enseñar y también proteger a la gente de falsas enseñanzas. Es decir, es la Biblia, solo la Biblia y nada más que la Biblia, o nada más que la palabra, que las Sagradas Escrituras. Hay una iglesia de los hermanos en Brasil que hay una frase allá en su entrada que dice, es la Biblia, solo la Biblia y nada más que la Biblia. Y Jesús así lo hizo y tenía eso muy en claro. La tercera palabra sería predicando, ¿no? O poder también tomar nota, predicando el Evangelio. Jesús predicó, proclamó la buena nueva de la salvación donde quiera que iba y llamó a los pecadores a arrepentirse de sus pecados. Anunciaba que había llegado el Mesías, que tenía el poder de perdonar los pecados. Si usted lee ese capítulo ahí desde los versos 1 al 5, Jesús tiene una especie de enfrentamiento con los fariseos y demuestra que él tiene poder de perdonar los pecados. El apóstol Pablo dijo en su carta a los romanos, ¿no?, en el capítulo 1, versículo 16, perdón, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación a todo el que cree, al judío primero y al griego después. Pero Jesús predicó el Evangelio porque es el medio por el cual Dios salva a su pueblo. Entonces, la otra palabra que podemos aprender ahí, importante de este versículo, la tercera sería predicar. Jesús cuando iba recorriendo, él iba enseñando y iba predicando el Evangelio, porque sabemos y creemos que es el poder de Dios para la salvación del pueblo. Y por fin la última palabra de este versículo que me gustaría que lo marcara bien ahí en su Biblia, en sus corazones también, sería la palabra sanando. Además de preocuparse por las necesidades espirituales, Jesús también se preocupaba por las necesidades físicas de la gente. Y al hacerlo, Jesús nos muestra que no debemos ignorar la gran miseria física, social y económica de las multitudes, ¿no? Como si no tuviéramos nada que ver con ellas, o como si fuera posible oír y aceptar las verdades del Evangelio aislado de nuestras necesidades humanas y dolores de la vida. Entonces, al sanar a la gente, claro, Jesús tenía también otros propósitos, otros objetivos, pero podemos también aprender con eso. Es que Jesús también se preocupaba por sus necesidades físicas, sentimentales, por comida. Bueno, Jesús también se preocupaba por sus partes físicas también. Ahora vamos al verso 36, perdón. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En ese versículo, Jesús nos muestra su sincera y profunda compasión, que a la diferencia de la compasión que yo comenté ahora de sanar las necesidades físicas, Jesús, esta compasión de este versículo es una compasión o una preocupación por algo más importante, que es el alma y la salvación de la gente. Jesús, el buen pastor, vio la necesidad de la gente y era la salvación. Él vio cómo afligida estaba la gente, sin esperanza, sin consuelo, sin amor, sin fe, y supo que la única solución para ese problema era la salvación. Solo en Él
podía encontrar la verdadera esperanza, la verdadera paz, el verdadero amor y la verdadera alegría. Con eso Jesús nos enseña al mirar a las personas de esa manera, con una profunda compasión por sus almas. Y esa profunda compasión nos impulsa, o al menos debería impulsarnos, a predicar el Evangelio donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Esa profunda compasión nos impulsa o debería impulsarnos a ir hacia los confines de la tierra en busca de los perdidos, para presentarles el único y verdadero camino de salvación y para que el nombre de Dios sea glorificado en toda la tierra. Esa es la gran misericordia del Señor. 37, ahí ya estamos caminando para el final. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Después de viajar, de recorrer ciudades, pueblos, después de mirar las multitudes y ver la situación en la que estaban perdidos y sin esperanza, Jesús le dice a sus discípulos lo grande que era la mies o la seara, también hablamos en portugués, el campo. En otras palabras, había mucho que hacer, mucha semilla que plantar para la cosecha. Había muchos hijos de Dios perdidos que necesitaban encontrar su camino a casa. Había mucha gente que necesitaba oír las palabras de vida eterna para encontrar el verdadero consuelo y descanso. Pero los obreros eran pocos. Habían pocos obreros dispuestos a plantar la semilla y pocos obreros para ayudar en la cosecha. Y una pregunta sincera que podemos hacer al leer este versículo, este texto, y que yo hice también a mi corazón es: los obreros eran pocos. ¿Y por qué sigue siendo pocos? Creemos en la soberanía de Dios y sabemos, pero podemos también reflexionar en esas verdades, haciéndonos esa pregunta. ¿Por qué los obreros siguen siendo pocos? ¿Es porque estamos demasiado ocupados con otras cosas? ¿Es porque nuestras mentes y nuestros corazones están más fijados en las cosas de este mundo que en las cosas eternas? ¿Es porque estamos más preocupados por nuestras carreras profesionales, nuestras riquezas y posesiones, nuestros sueños y proyectos personales? Las cosas cotidianas tienen fácilmente prioridad en nuestro corazón y por eso no nos ponemos a disposición del reino nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos y los recursos económicos que el Señor nos da. Y finalmente el Señor finaliza en el verso 38 diciendo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Finalmente el Señor Jesús nos dice que pidamos a Dios, que es el dueño y creador de la mies, que envíe obreros. Aquí el Señor nos enseña que la oración del pueblo de Dios participa activamente en la realización de los planes del Señor. Hay una gran necesidad de discípulos de Jesús impulsados por el Espíritu Santo de Dios, llenos de una fe firme, animados por un amor santo, dotados de la mirada de Jesús, una mirada de compasión y esperanza, que quieran ayudar a trabajar en la expansión del reino de Dios. Y todo eso solo es posible, en primer lugar, mediante la oración. La oración impulsa a la iglesia a la obra misionera o a la obra de la evangelización. Es a través de la oración que se envía misioneros, es a través de la oración como los cristianos se ponen a disposición para ofrecer, su apoyo también a la obra misionera. Jesús finaliza excelente, muy bien, recordándonos que debemos ponernos en oración, porque el Señor, el dueño de la mesa es Dios, y la oración es muy importante en ese trabajo, en esa labor de la expansión del reino de Dios. Y para finalizar, me gustaría hacer ahí algunas aplicaciones o resúmenes, ¿no?, de lo que hemos hablado desde el verso 35 y 38 y también de nuestra presentación. Una primera capaz de aplicación o ahí resumen, ¿no?, de lo que hablamos, de lo que comentamos es cómo Jesús debemos ser activos en el trabajo de la expansión del reino de Dios. Debemos ir atrás de los pecadores y no esperar a que ellos vengan a nosotros. Debemos aprovechar cada oportunidad, ya sea en el trabajo, la universidad, la escuela, donde vivimos, entre nuestros vecinos, nuestros familiares. Debemos ponernos activamente
a disposición del Señor con el fin de rescatar a los perdidos. Debemos poner nuestra profesión, nuestros dones y talentos, nuestras finanzas y todas las herramientas que el Señor nos da a disposición de la expansión del reino de Dios. John Piper tiene un artículo excelente que se llama La doctrina de las misiones globales. Sería la doctrina de las misiones globales. Él tiene ahí disponible en la internet y él afirma que es apropiado que tengamos una mentalidad de guerra en el uso de nuestros recursos, ya que los pueblos no tienen el evangelio y nosotros tenemos los recursos para enviarlo. Él comenta en ese artículo que los países en tiempos de guerra utilizan todos sus recursos, todos sus esfuerzos, todas sus habilidades para la guerra. Sin ir muy lejos, no sé si ustedes estuvieron acompañando, en el sur de Brasil hace poco hubo una catástrofe, si se dice catástrofe natural. El río subió, y muchas ciudades subieron bajo el agua. Y allí vimos como el pueblo utilizaba todo, era como guerra. Hasta auto se volvió en barco para salvar a la gente que estaba perdida ahí, que estaba hace días arriba de sus techos porque el agua subió y encima hacía mucho frío. Y es justo eso lo que John Piper habla en su artículo, que debemos vivir como si estuvieran siempre en tiempos de guerra, utilizar todos los recursos que tenemos para la salvación, para buscar a los perdidos, para llamar a los perdidos, ¿no? Y esa es exactamente la mentalidad que deberíamos tener. Utilizar todos nuestros recursos y los recursos de la iglesia activamente con el objetivo de rescatar a los perdidos. Esa fue la primera aplicación que podemos hacer o reflexión acerca de estos versículos. Una segunda aplicación sería más o menos una pregunta a la aplicación anterior, ¿no? La aplicación primera yo dije que teníamos que ser activos y ponernos a disposición de la expansión del reino de Dios. Y la segunda sería una pregunta y puedes hacerlo para tu corazón mismo y que te conteste o que reflexione durante la semana. ¿Cómo nos convertimos entonces en participantes bíblicos en la obra de expansión del reino de Dios aquí en esta tierra? ¿Cómo hacemos eso? Yo dije ahora que tenemos que ponernos a disposición, ser activos. Pero ¿cómo hacemos eso? Imitan a Jesús, ya está claro en ese texto, enseñando las escrituras, predicando el evangelio y también atendiendo las necesidades físicas de las personas. Debemos vivir desde esa perspectiva de enseñar la Biblia, predicar el evangelio y ayudar a la gente con sus necesidades donde quiera que vayamos. La iglesia solo es verdadera y bíblicamente relevante cuando se compromete a reconciliar a los pecadores con su Creador mediante la enseñanza de las Sagradas Escrituras, la predicación del Evangelio y la práctica de la compasión y la misericordia. En otras palabras, imitan a Cristo. ¿Cómo es que nos volvemos inactivos en la obra de la expansión del reino de Dios? Imitan a Cristo. Tercer punto sería: debemos mirar con profunda compasión las almas de los perdidos, tal como lo hizo Jesús. Y que esa compasión nos impulse a predicar el Evangelio porque sabemos cuál es la solución a la aflicción de sus almas. La solución es Jesucristo. Cuarto y penúltimo, hay mucho por hacer. La mies es mucha. Que nos pongamos a disposición del Señor con nuestros dones y talentos, recursos financieros, nuestra profesión y demás herramientas para trabajar activamente en la expansión o para la expansión del reino de Dios. Y por fin, que oremos sin cesar para que Dios levante obreros cristianos dispuestos a dedicarse a la obra misionera del Señor. Y que nosotros seamos de esos obreros dispuestos, ya sea yendo directamente al campo misionero o ayudando a sostener a misioneros y a iglesias para trabajar activa y fielmente en la expansión de la obra del reino de Dios. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos traiga esta convicción todos los días de nuestra vida, que no nos olvidemos a qué fuimos llamados
y que no nos olvidemos de que estamos acá en este mundo para reflejar la gloria de Dios y llamar a los pecadores al arrepentimiento, así como lo hizo Jesús. Esto es urgente. Siempre me gusta hacer esa pregunta y ya siempre hacía, ¿cuál es la peor cosa que puede pasar a alguien? Puede contestarme. ¿Cuál es la peor cosa, la peor tragedia que puede pasar a alguien? Morir sin Cristo. ¿Y cuál es la solución? ¿Y cuál es la mejor cosa que puede pasar a alguien? ¿Y cuál es la solución para eso? Predicar a Cristo. Y es para eso que fuimos llamados. No nos olvidemos. Yo digo eso para ustedes, pero digo eso para mí también. Tengo que recordarme todos los días. Dios, ¿en dónde estoy? Tengo que ser sal y luz. Tengo que predicar de ti. Porque la peor cosa que puede pasar a una persona que está delante mío, que no conoce a Cristo, es morir sin Cristo. Y la solución es llevar a Cristo. ¿Y cuál es el impacto que hemos tenido en nuestra comunidad? Tenemos que pensar en eso también. ¿Cuál es el impacto que hemos tenido en nuestra comunidad, acá en el barrio, en nuestro trabajo, en nuestra facultad? Que recordémonos de eso todos los días, porque si no, nos olvidamos. Las cosas de la vida, las cosas del día llenan nuestra mente, nuestro corazón y nos olvidamos de eso. Que seamos activos en la obra así como Jesús fue y que lo imitemos desde hoy hasta el día que estemos en esta tierra. Que el Señor los bendiga. Los amo mucho, mucho, mucho. Es un gusto estar acá con ustedes otra vez. Oramos para finalizar. Santo Dios, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu salvación, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias porque un día el Señor decidió amarnos y salvarnos. Muchas gracias porque fuiste activo y vino a llamarnos y vino a salvarnos. Muchas gracias, Dios. Ayúdanos a imitarte, ayúdanos a ser activo y trabajar en la expansión de tu reino en este mundo con las herramientas que nos ha dado, Señor. Nos ayuda a tener esta mirada, nos ayuda a mirar a las personas viendo más allá de sus cosas terrenales, viendo cómo es terrible morir sin ti, Dios. Nos ayude a mirar con compasión a las personas y que esa compasión nos impulse a predicar acerca de ti todos los días en donde quiera que vayamos. Muchas gracias, Dios, por este día, por este momento. Pedimos que el Señor siga con nosotros en este día, que sea un bendecido domingo y pedimos también por una bendecida semana. Es por eso que en tu nombre oramos agradecidos. Amén.